Sean todos bienvenidos. El tema del día de hoy es: mi expareja no me quiere dar dinero para mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Comenzamos. La respuesta a qué puedo hacer si mi expareja no me quiere dar alimentos para mis hijos es un juicio oral de alimentos. Este es el juicio que debes de promover, pero el día de hoy te compartiré en 10 puntos todo lo que necesitas saber del juicio oral de alimentos. Para desarrollar estos 10 puntos, les compartiré un caso. Obviamente, en este caso no mencionaremos nombres. El género y las edades de los actores fueron modificados. Así que vamos con el caso. Buen día, Likisak. Soy una madre de familia y quiero explicarte mi situación. Hace un año me separé de mi expareja. Él se fue a vivir a un lugar cercano en la misma ciudad. Estuvimos casados más de 15 años. Tuvimos 2 hijos. Los 2 viven conmigo. Mi hija tiene 8 años y va a la primaria. Mi hijo tiene 14 años y va a la prepa. Aunque ambos van en escuela pública, hay que pagar cuotas, útiles, uniformes, zapatos y mucho más. Mis hijos, gracias a Dios, gozan de buena salud. Casi no se enferman, pero tengo otros gastos. Pago agua, luz, internet, comida. No pago renta porque saqué mi casa en Infonavit, pero me lo descuentan de mi sueldo. Desde que nos separamos, mi expareja me da 500 pesos a la semana por mis 2 hijos. Bueno, más o menos. Una semana sí me deposita y otra no. A veces pasan hasta 2 semanas sin darme nada. Y siempre es lo mismo, que esta vez anda apretado con otros gastos, que lo aguante tantito. Siempre es lo mismo. Ya me cansé. Yo sé que no les quiere dar pensión a mis hijos porque él tiene un trabajo formal. Sé dónde trabaja. Le dije que estoy cansada de la situación. Hace una semana discutimos y él me dijo que ya no me enojara. Me enseñó su recibo de nómina y me prometió que ahora sí me iba a poder dar más porque según él ya gana más. En su nómina decía que él está ganando 2,400 pesos libres semanales, pero ya pasó la semana y la promesa nunca llegó. Ya no puedo seguir soportando esta situación. ¿Qué puedo hacer? La respuesta, como ya sabemos, es un juicio oral de alimentos, pero ahora sí, vámonos a los 10 puntos informativos. En el último punto te compartiré cuánto dinero le correspondería a los menores con base al caso planteado. Para brindarte la información, voy a tomar como fuentes de derechos los siguientes: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Federal del Trabajo, el Código Civil Federal y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En su aplicación, estos últimos 2 mencionados son los únicos que van a cambiar con respecto a sus análogos en el estado en el que vivas. Hecho la aclaración, vamos a los puntos. Número 1. ¿Qué comprenden los alimentos? Veamos lo que dice el Código Civil Federal acerca de los alimentos. Artículo 308 del Código Civil Federal. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Como vimos, el Código Civil Federal habla de que los alimentos van más allá de solo proporcionar comida. Citaremos otra fuente del derecho y toca el turno de ver lo que dice la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en su fracción primera. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y en la especie. Inciso A. La alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, integrada a la salud, asistencia médica hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Inciso B. Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. En otras palabras, que los alimentos no solo comprenden la comida, sino que existen otros rubros muy importantes, como lo son el calzado, la ropa que utilizan los menores, o los gastos médicos en caso de enfermarse. Además, los alimentos se deben de proporcionar aun cuando los hijos son mayores de edad, siempre y cuando estos se encuentren estudiando una carrera profesional o un oficio que les permita desarrollarse en un futuro. Ahora vamos al siguiente punto. Número 2. Proporcionalidad. Veamos lo que dice el Código Civil Federal acerca de la proporcionalidad. Artículo 311 del Código Civil Federal. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. Así que los alimentos dependerán en lo que el deudor pueda proporcionar y también se tomará en cuenta las necesidades de los menores hijos. Esta persona, me refiero al padre de los menores, gana 2,400 pesos semanales libres. Así que se tendrá que hacer el descuento provisional de la pensión de alimentos y el descuento definitivo con respecto a lo que esta persona genera de su salario. Un poco más adelante haremos esas operaciones de cuánto le correspondería a los menores por concepto de alimentos con base a lo que gana el deudor alimentario. Número 3. ¿Quién está obligado a dar alimentos? Toca el turno de hablar de quién está obligado a proporcionar alimentos. Revisemos lo que dice el Código Civil Federal al respecto. Artículo 303 del Código Civil Federal. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. En nuestro caso, la niña y el adolescente sí cuentan con padres. Siendo que ambos viven con la madre, se presume que la madre está cumpliendo con la obligación de proporcionar alimentos. Así que el padre sí o sí tiene que cumplir con la obligación de proporcionarle alimentos a sus menores hijos. Vamos al siguiente punto. Número 4. ¿Quién debe promover alimentos? Vamos a revisar lo que dice el Código Civil Federal acerca de quién debe de promover los alimentos. Artículo 315 del Código Civil Federal. Tiene acción para pedir el aseguramiento de los alimentos. Fracción primera, el acreedor alimentario. Fracción segunda, el ascendiente que le tenga bajo su patria potestad. Fracción tercera, el tutor. Fracción cuarta, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. Fracción quinta, el Ministerio Público. En nuestro caso es el ascendiente con quien viven los menores, es decir, la madre. Ella es quien debe de promover el juicio oral de alimentos en representación de sus menores hijos. Ahora vamos al siguiente punto. Número 5. ¿En dónde y ante quién promuevo el juicio oral de alimentos? Por ser un juicio familiar, deberá de conocer del asunto la autoridad jurisdiccional competente. Un juez familiar oral deberá ser quien conozca del asunto. Pero veamos lo que dice nuestra siguiente fuente de derecho. Artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es autoridad jurisdiccional competente. Fracción novena, la del domicilio de las niñas, niños y adolescentes, tratándose de asuntos en materia familiar.
Así que se debe de promover el juicio oral de alimentos ante el juez familiar oral en turno que corresponda al domicilio de la menor y el adolescente. Vámonos rápidamente al siguiente punto. Número 6. Requisitos para promover el juicio oral de alimentos. Y en este punto no hablaremos acerca de los requisitos de la demanda que hace referencia al artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que ese tema corresponde a los abogados colegas. Ellos son los encargados de que todo lo establecido por la ley vaya contenido dentro de nuestro escrito de demanda. Y pues ese no es el objetivo del video. Sin embargo, para la tramitación de la demanda es necesario observar lo siguiente. Artículo 664 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Podrá acudirse ante la autoridad jurisdiccional en materia familiar por escrito o por comparecencia para constituir, declarar, preservar o restituir derechos, únicamente precisando los hechos en que se funde su pretensión. Asimismo, podrán solicitarse las medidas provisionales que consideren necesarias. Las partes deberán presentar desde la primera actuación las documentales que soporten su pretensión o excepción y ofrecer los medios de prueba que estimen oportunos. En el caso de nuestra usuaria es necesario que presente las actas de nacimiento de sus menores hijos, esto para demostrar el parentesco con el demandado, y declarar bajo protesta de decir verdad que este último ha dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Lo anterior porque los menores gozan de la presunción de la necesidad de recibir alimentos. Si bien es cierto que con las actas de nacimiento podrías iniciar el juicio oral de alimentos, estas solo son pruebas documentales públicas. Hay otras pruebas muy importantes como las documentales privadas que te ayudarán a comprobar los hechos narrados en tu escrito de demanda. Un ejemplo de documentales privadas es el comprobante de recibo de nómina del demandado. Ahora vamos al siguiente punto. Número 7. ¿En cuánto tiempo concluye el juicio? Este es un punto muy importante y muy frecuentemente me lo preguntan. ¿Cuánto tiempo se lleva el juicio oral de alimentos? A título personal y con base a mi experiencia, un juicio oral de alimentos similar al que planteamos se lleva entre 10 meses a 1 año y medio. Y este tiempo consiste desde que se presenta el escrito inicial de la demanda hasta que se dicta sentencia definitiva. Pero esto siempre va a variar, ya que todos los casos tienen sus peculiaridades. Nunca, y repito, nunca un caso es igual a otro, aunque el procedimiento sea el mismo, contando con 2 audiencias, una llamada audiencia preliminar y la otra llamada audiencia de juicio. Pero este tiempo es relativo, ya que un procedimiento podría terminarse incluso antes de los 10 meses, ya que en cualquier momento se puede celebrar un convenio que pondría fin a la litis. De hecho, la autoridad está obligada a invitar a las partes para que puedan resolver su conflicto de una manera alterna. Veamos lo que dice la ley respecto a esto. Artículo 667 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad jurisdiccional exhortará a los interesados a lograr un avenimiento con el que pueda darse por terminado el asunto, ello siempre y cuando no existan conductas de violencias acreditadas en juicio. En el último párrafo de este mismo artículo menciona además que la autoridad jurisdiccional les hará saber a las partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga en las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación. Este método alterno de solución al conflicto es mucho más rápido, ya que resuelven sus controversias a través de un convenio. Recomiendo que siempre dialoguen y pongan por encima de todo el interés superior del menor. Vámonos rápidamente al siguiente punto. Número 8. Pensión provisional.
En el punto anterior te mencioné cuánto tiempo tarda en tramitarse un juicio oral de alimentos con base a mi experiencia. Pero la buena noticia es que mientras dura el procedimiento, les proporcionarán una pensión provisional a los menores. Se fijará un porcentaje al salario y demás prestaciones que perciba el padre de los menores. Vamos a ver qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño acerca de las medidas que se deben de adoptar para garantizar los alimentos a los menores. Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En su último párrafo, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. Por lo que la autoridad jurisdiccional que conozca del juicio deberá de adoptar las medidas necesarias para el aseguramiento de los alimentos, atendiendo al interés superior del menor. Ahora vamos a ver qué dice nuestra legislación vigente acerca de las medidas que se toman para asegurar el pago de alimentos. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Revisemos una última fuente de derecho. Artículo 562 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si la autoridad jurisdiccional considera acreditada la obligación alimentaria, dictará el auto admisorio a más tardar al día siguiente en que haya recibido la solicitud respectiva, fijando una pensión alimenticia provisional y dará aviso sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso la persona deudora alimentista, para que lleve a cabo el descuento y haga entrega de la cantidad al acreedor alimentario e informe sobre el total de sus percepciones. En nuestro caso, el padre de los menores cuenta con un patrón, al cual se le deberá de girar oficio para que haga el descuento del porcentaje por concepto de pensión provisional que haya fijado el juez. El descuento, como ya había mencionado anteriormente, deberá realizarse al salario y demás prestaciones que perciba el demandado. Pero, ¿cuáles son esas prestaciones? Vamos a ver qué dice la Ley Federal del Trabajo respecto a las prestaciones. Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Quiero agregar que el descuento por concepto de pensión provisional al salario y demás prestaciones se harán después de deducciones de ley, los cuales son el impuesto sobre el producto del trabajador y la cuota ante el Instituto del Seguro Social. Ahora sí, vámonos al siguiente punto. Número 9. Pensión definitiva. Para entender qué es la pensión definitiva, hay que entender primero qué es una sentencia definitiva. Veamos lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Por lo que la sentencia debe ser clara, precisa y congruente, condenando o absolviendo al demandado. Veamos ahora lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares acerca de la sentencia definitiva. Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Fracción séptima. Sentencias definitivas. Las que resuelven el fondo del asunto en lo principal. En esta etapa procesal se resolverá la litis del asunto y puede que la pensión provisional aumente, pero esto dependerá, como ya sabes, a las necesidades que se demuestren que tienen de recibir los menores. Una vez que se dicte la sentencia, se deberá de hacer el siguiente procedimiento. Artículo 568 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La sentencia que decrete los alimentos fijará la pensión correspondiente y se comunicará sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso la parte deudora alimentista. En caso que en la sentencia definitiva se decrete el aumento de los alimentos, el patrón deberá de realizar las deducciones correspondientes. Vamos al siguiente y último punto. Número 10. Ejercicio para calcular alimentos, provisional y definitiva. Ahora sí, lo que probablemente estabas esperando. Vamos a hacer la operación de cuánto dinero le corresponde a los menores con base a lo que gana el padre, 2.400 pesos semanales libres. Vamos primero con la pensión provisional. Para ello, fijaremos un 15% para cada menor, es decir, un 30% en total. Así que vamos a hacer la siguiente operación. Y la operación es muy fácil. Solamente tenemos que multiplicar los 2.400 pesos que gana el padre de los menores por el punto 30 que se le fijó como pensión provisional y da un total de 720 pesos, es la cantidad que le tendría que proporcionar a los menores de manera semanal. Ahora haremos el ejercicio de la pensión definitiva. Para ello aumentaremos un 2% para cada menor, es decir, un 17%, que en su total sumarían un 34%. Como ya sabemos, el padre de los menores ganan 2.400 pesos semanales libres, por lo que haremos la siguiente operación. Y para esta operación multiplicaremos los 2.400 pesos que gana el padre de los menores por el punto 34 de la pensión definitiva y nos da un total de 816 pesos que tendría que proporcionarle a los menores de manera semanal. Y eso es lo que le correspondería a los menores con respecto al salario del padre. A estas cantidades hay que sumar las prestaciones que percibe, por ejemplo, aguinaldo y utilidades. Para el cálculo de ello se harán las mismas operaciones. Por último, quiero agregar que los porcentajes fijados es para ejemplificar cuánto le correspondería con las peculiaridades que tiene nuestro caso planteado al inicio, ya que para la fijación del porcentaje corresponde únicamente al juez que conozca del asunto. Como te habrás dado cuenta, el juicio oral de alimentos es complejo. Faltó ahondar en el procedimiento y sus diferentes etapas, pero ese es tema para otro video. Espero que te haya servido esta información. Escribe tus dudas en la caja de comentario, suscríbete, que me ayudas un montón a seguir creando contenido. Es tiempo de decirnos adiós, pero nos vemos en un próximo video.